Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a ver algunas cosas que son ya parte de nuestro segundo capítulo de nuestra materia, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas ya han visto, vamos a ver con ejemplos en nuestra área, algunas otras cosas más que son las características y propiedades de sistemas y taxonomías. Vamos a dar la parte básica de taxonomías y como ustedes habrán visto o pueden revisar en el contenido de la materia, hay varias taxonomías que tenemos que ir viendo con cada uno de los ejemplos que veamos conveniente. ¿Ok? Entonces empecemos. Mil disculpas. Empecemos. Bien. Entonces, empecemos. ¿Cuáles son las propiedades de los sistemas? Algunas hemos estado viendo de pasada, de tarea, y bueno, vamos a estar repasando. Partamos del criterio que hemos estado trabajando, hemos estado viendo, hemos estado definiendo lo que es la definición de sistema, ¿no? Otro autor, en este caso es, ya se me ha ido de la memoria, mil disculpas, pero cuando me acuerde les digo. Nos dice que un sistema es un grupo de partes y objetos que interactúan y que forman un todo o que se encuentran bajo la influencia de fuerzas en alguna relación definida. ¿Qué significa relación definida? Cuando se habla de relación definida es que está con un fin. Eso significa una relación definida, que está buscando, está trabajando un fin determinado. ¿Ok? Eso es lo que se trata de decir. Como podrán ver, es un conjunto de partes. ¿Quiénes forman las partes? ¿Quiénes hacen las partes? Forman los actores, forman que se llaman los módulos, si quieren, de los sistemas, los requerimientos de todo lo que estamos trabajando y de los componentes y o elementos. ¿Ok? ¿Qué significa componentes y o elementos? Son los componentes que están viendo, trabajando durante todo nuestro sistema, ¿no? Veamos, ahora la estructura. ¿Qué nos dice de una estructura? Entre mejor sea la estructura, mejor va a ser el sistema. Entonces, en pocas palabras, estamos hablando de la base fundamental de nuestro sistema. Un pequeño ejemplo, el cuerpo humano. Cuando estamos haciendo deporte, está funcionando nuestro corazón, por ende, está bombeando sangre a nuestros músculos, por ende, está funcionando nuestro sistema circulatorio de mejor manera y bueno, se está oxigenando todo. Este es un ejemplo genérico. Veamos ahora algo como lo que dice el concepto de estructura, que para nosotros, y esto lo van a ver en taller de, bueno, ya lo han debido ver en taller de 335, van a ver en taller de base de datos, es el sistema de base de datos que se encuentra dividido por módulos, tablas, donde cada uno de los cuales controla una parte de la responsabilidad total del sistema. Entonces, en nuestro caso, la estructura base o la estructura fundamental tendría que ser nuestra base de datos. Y eso lo van a ver en sus talleres y cuando ustedes vayan viendo su proyecto de grado al final de la materia. Perdón, no de la materia, final de la carrera. ¿Por qué les digo eso? Y a mis tesistas, a los que son mis tutoriados, les digo, tómense 2-3 días para hacer el diseño de la base de datos, porque al final, si ustedes lo toman a la ligera, el diseño de la base de datos, se van a dar cuenta que han perdido un tiempo sumamente valioso. ¿Por qué? Porque va a sufrir muchos cambios esa base de datos, y es lo que menos queremos y es lo que menos estamos buscando. ¿Por qué? Porque mientras menos cambio se haga en una base de datos, más fácil de poder hacer mantenimiento a ese sistema va a ser nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que se trabaja como la estructura base. Luego tenemos la emergencia, algo que cuando se dice emergencia no es algo como lo que conocemos una emergencia, ¿no? Que es algo súbito. En este caso se dice emergencia porque va a ir evolucionando en el tiempo. ¿Qué significa evolucionando? Va mejorando, va aumentando, en este caso podría ser requerimientos, funciones, servicios, un montón de situaciones. Por ejemplo, este ejemplo me gusta siempre darlo porque la telefonía móvil salió con una simple y única necesidad o para cubrir una simple y única necesidad.
que era el sistema de voz, persona a persona. Nada más, salió para eso. ¿Qué significaba? Que si nosotros buscábamos a una persona por alguna emergencia, por algo, teníamos que llamar a su casa, a su oficina, en algún lado, pero por telefonía fija de Comteco, bueno, en Cochabamba, ¿no? Entonces, si no estaba ahí la persona, bueno, ni modo, no se podía enterar de nada, no se la podía ubicar hasta que llegue a algún lugar con teléfono. Entonces salió con esa función. Entonces, esto ha ido evolucionando. ¿Por qué ha ido evolucionando? Porque ha pasado de un dispositivo eléctrico, porque básicamente funciona con eh, impulsos eléctricos, a varias cosas. Ustedes ya saben que con el acceso a una red pública que es el Internet, el teléfono móvil ya tiene varios servicios adicionales. Por ejemplo, cuando hablamos de un personal médico, podemos llegar a la monitorización remota, a solicitar material, ambulancias, a solicitar personal, a solicitar asistencia. Si estamos hablando de domótica, estamos hablando de que podemos tener acceso a varias cosas. Si estamos hablando de acceso remoto, podemos tener acceso remoto. Se pueden montar incluso VPNs en los teléfonos móviles para que se vayan teniendo o se vaya teniendo acceso a varias, bueno, de acuerdo a varias circunstancias, vamos a ir teniendo acceso a todo, ¿no? Entonces tienen que ir fijándose o tienen que ir dándose cuenta de eso, que ha ido evolucionando. Y todo evoluciona. Nuestro WebSys, por ejemplo, como les había mostrado, les había dicho a ustedes hace mucho tiempo atrás, nació con una función, nació con un objetivo y de ahí ha ido evolucionando, ha ido emergiendo de acuerdo a diferentes tipos de requerimientos que han ido apareciendo, de acuerdo a diferentes necesidades de diferentes estamentos, en este caso, porque nació solamente para la parte administrativa y después ha nacido para varios estamentos y así sucesivamente va creciendo. ¿De dónde surge o de dónde emerge todo eso? La respuesta es de necesidades. ¿Quiénes tienen necesidades? Las personas, los trabajos, las acciones, las necesidades de seguir administrando, seguir automatizando, porque al final lo que se buscó con el WebSys, que es nuestro mejor ejemplo que podemos tener acceso, o que tenemos acceso, mejor dicho, es que se trató de automatizar lo que llevaba mucho tiempo hacer. ¿No es verdad? Ya les había contado que tardábamos semanas en inscribirnos cuando éramos estudiantes y ahora tardan ustedes minutos, ¿no? Entonces se ha ido automatizando porque al final todo se sigue haciendo de la misma manera. Tenemos un estatuto orgánico que se tiene que respetar y todo se ha ido modificando dentro del WebSys para que siga trabajando de la misma manera y que se vaya haciendo de manera automática. Luego vamos a la otra propiedad que es la comunicación. En pocas palabras es el intercambio de información. Por ejemplo, queremos comunicarnos en la empresa o lo que pasa en la universidad. En este caso nos dicen, bueno, esto he puesto por un ejemplo que tuve en Ende, ¿no? Cambio en el método de pago de los trabajadores. Eso también ha pasado en San Simón, antes nos pagaban por caja, bueno, cuando era auxiliar teníamos que ir a hacer cola en la caja, planillas, después pasó esa temporada o esa forma de pago y nos hacían recoger papeletas en el personal administrativo y de ahí íbamos al Videsa o al ex banco Videsa a cobrar, luego empezamos con un banco, después han migrado a otro, o sea, son varias cosas que se van trabajando en cualquier lugar, no solamente en San Simón, en cualquier empresa, siempre pasa algo que se tiene que comunicar, como ahora, ¿no? Nos comunican a nosotros que, por ejemplo, lo del día miércoles, que era Día del Estudiante, que se suspendían única y exclusivamente las actividades académicas, pero no las administrativas. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en este caso, o para este caso, es este pequeño ejemplo en cambio en el método de pago a los trabajadores. Tenemos que partir del transmisor. Nosotros sabemos, o ustedes saben, y han debido ver esto alguna vez, que hay el transmisor y el receptor, ¿no? Esta es la nomenclatura que se utiliza, transmisor, receptor. Y ahorita vamos a ir a complementar después eso. Entonces, ¿quién es el encargado? El departamento financiero. ¿Por qué? Porque por algo se está haciendo un cambio en el método de pago y a través de este departamento vamos a nosotros llegar a los empleados. Ese es el canal
lo que tenemos que hacer, porque no lo va a hacer recursos humanos, no lo va a hacer la gerencia técnica, tiene que ser también de acuerdo a la pertinencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? De acuerdo a nuestra ley de telecomunicaciones que tenemos aprobada nosotros a partir del año 2013, tenemos que trabajar con un correo electrónico, ¿no? Entonces ese va a ser el medio de comunicación, correo electrónico. ¿Y a quién va a llegar? A nuestro receptor, que va a ser nuestro trabajador. Entonces aquí está el transmisor y aquí está el receptor. Y todo esto es el medio por donde ha sido enviado. Ahora, para cultura general, y esto lo van a ver en redes, cuando ustedes ya avancen en redes, este tipo de comunicación se llama half duplex, o sea, de una sola dirección. Pero tienen que ser conscientes de que todo tipo de este tipo de flujos de información tienen que ser full duplex. Entonces tenemos que ver esto. ¿Ok? Pero bueno, para este caso me sirve esto de ejemplo. ¿Por qué les digo eso? Porque ustedes tienen que ver, analizar este es de cuarto semestre, sí, el siguiente taller que les toca es en el taller de base de datos. Ahí van a ver que tiene que haber aplicaciones full duplex, de ida y de vuelta, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito como cultura general, lo que quiero que vean es esto. Bien, luego tenemos lo que es la sinergia. ¿Qué nos dice la sinergia? Nos dice que la suma de sus partes es diferente al todo. Entonces, ¿qué nos dice? El mejor ejemplo que siempre nos sale en los libros y en internet cuando buscamos conceptos de sinergia es este: 2 más 2 igual a 5. O sea, en pocas palabras lo que nos pasa, pero algunas veces me gusta usar ejemplos de lo que nos está pasando, ¿no? Que si todos ayudamos en nuestra casa, todo va a hacerse más rápido. Ahora, tengo aquí un mapita conceptual de la sinergia, que nos dice: es la encargada de la integración de elementos que resulta algo más grande que la suma de sus partes. Por ejemplo, el WebSys. Si ustedes conceptualizan, bueno, no ustedes, porque ustedes no lo van a conceptualizar así. Los administrativos, el personal administrativo, por todas las charlas de capacitación que tenía, lo ven y lo analizan como si fuera solo un administrador de Cardex y de trámites administrativos. Eso es falso, porque no es eso. Porque no es un administrador. Por ejemplo, yo, bueno, en lo personal, yo no se lo resto, yo publico mis notas parciales en el WebSys. Publico mis notas de exámenes finales de instancias, ¿no? Lastimosamente, mucha gente se opuso a hacer una pasarela entre lo que es el Classroom, Moodle y y Teams hacia el WebSys, pero bueno, hubiera sido algo más bonito y más útil, más integral el WebSys con eso, pero bueno, se quedó en eso, ¿no? Entonces, la sinergia es eso, la suma de sus partes generan algo más que no que solamente algo individual. Y es cuando dos o más elementos se unen creando un resultado que aprovecha o maximiza las cualidades de cada una de las partes. Este concepto de sinergia, yo les sugiero que se lo guarden, se lo apropien y vean ustedes porque eso lo van a trabajar de mejor manera cuando ustedes están en metodología y planificación de proyecto de grado, que es su materia de noveno semestre, donde ustedes van a ver y van a trabajar su perfil de proyecto de grado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la parte de los objetivos se van a dar cuenta que para la redacción de objetivos específicos se utiliza mucho lo que es la sinergia. ¿Ok? Bien, ahora, en nuestra área un poquito, el concepto de sinergia sería que en el desarrollo de un proyecto cualquiera, ahora sí lo generalizo, el líder, el encargado, necesita la colaboración y el compromiso de cada una de las personas que intervienen en su equipo o en su team, ¿no? Para que puedan llevar a cabo el proyecto como un todo y puedan tener éxito. ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? ¿Por qué les traigo este ejemplo para que ustedes puedan ver acá? Traigo a colación este ejemplito porque, perdón, porque todo lo que se hace, todo lo que ustedes van a ir viendo y todo lo que van a ir trabajando, por si acaso es en grupo, ¿no? No piensen o no se mentalicen ya, como les diría, no se mentalicen que van a poder trabajar solos. No, eso es algo sumamente importante que tienen que darse cuenta, que tienen que aprender a trabajar en grupos.
¿Por qué? Porque todo el trabajo fuera de la universidad es en grupo, ¿no? Tienen que ir a cohesionarse con un grupo, trabajar en grupo, sacar reportes en grupo, desarrollar en grupo, hacer testing o aseguramiento de calidad en grupo, nada es individual. Entonces ahí se aplica la sinergia, porque si lo hicieran solos no acabarían nunca, porque el problema de trabajar, bueno, no es problema, el plus de trabajar en equipo es que se pueden hacer actividades en paralelo. Y nosotros trabajando de manera individual, lo que menos podemos hacer son actividades paralelas. Y eso se van a ir dando cuenta cuando aprendan a hacer planificación, ¿no? Hay una materia que se llama gestión estratégica de empresas que se lleva en 10º semestre, donde se ve la parte de administración de proyectos, hacer seguimiento, proyecciones, planificaciones, y se van a dar cuenta que es una materia bastante útil para poder trabajar en todo tipo de proyectos. Bien, siguiente, propiedad, la homeostasis, que nos dice que es el mecanismo que poseen los sistemas abiertos. Esto nos va a servir porque más adelante vamos a ver ejemplos de sistemas abiertos y cerrados para llegar a mantener el equilibrio. En pocas palabras, estamos hablando de la sudoración. Nosotros, bueno, no nosotros, nuestro cuerpo humano suda por algo. No es que muchos piensan que sudamos porque estamos eliminando grasa, no, no hay peor falacia que esa. Lo único que hace la sudoración es mantener el sistema en equilibrio. ¿Qué significa? Que nuestro cuerpo no puede subir mucho de temperatura porque si no colapsamos, convulsionamos, matamos nuestras neuronas, eh, dañamos nuestros órganos. Ese es el problema. Entonces la sudoración, ¿qué es lo que hace? Enfría, nos ayuda a eliminar líquido, que es el agua que tenemos, para enfriar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces eso está manteniendo en equilibrio. Entonces, la homeostasis no es nada más que un mecanismo que regula el ambiente interno para mantener una condición que sea estable y constante. Es la característica de un sistema ya sea abierto o ya sea cerrado. En pocas palabras, antes de pasar al siguiente, por ejemplo, ¿qué es la homeostasis en el desarrollo de software? La homeostasis en el desarrollo de software para nosotros es lo que pasa en el WebSys. Nos dan fechas y ustedes han podido ver. Ustedes han debido ver los roles de inscripción. Bueno, se llaman roles porque salen por fechas. Hay días específicos que se hacen la inscripción en carrera. ¿Por qué se hace eso? Porque se tuvo experiencias anteriores, y ya les había contado, de que se abría el WebSys para toda la facultad el mismo día. Perdón, para todas las carreras y estudiantes de la facultad el mismo día. El problema fue que se tenía un mismo punto de acceso. El WebSys que trabaja con ciertos puertos y con cierto ancho de banda. Entonces, al abrir de manera abierta para bueno, en esa época eran 14,000 estudiantes, al día de hoy, bueno, no hoy, al anterior semestre, de acuerdo a la última publicación de la facultad, tenemos más de 17,000 alumnos. Entonces, se tenían casi 17,000 conexiones concurrentes y se asemejaba a un ataque de denegación de servicio. Entonces, estábamos simulando autoatacarnos, pero no lo estábamos haciendo. Entonces, se decidió trabajar por carreras para que no se tenga tanta solicitud concurrente al mismo tiempo y el mismo día. Entonces, por eso es que salen roles, ¿no? Esto es un ejemplo para lo que es el WebSys, con lo que trabaja y lo que se topa. Por ejemplo, si ustedes van a ir a trabajar en el área de redes, si les gusta el área de redes y quieren trabajar en redes, la homeostasis se va a lo que es el balance de carga o balances de anchos de banda. ¿Qué significa? Que se tiene que tener primero un medio con cierta velocidad, un medio donde se trabajan diferentes tipos de servicios y sobre esos servicios se tiene que tener sus respaldos. La homeostasis se llama alta disponibilidad en el área de redes y telecomunicaciones. Cuando se dice alta disponibilidad es que se tiene que tener dos caminos diferentes para cualquier tipo de eventualidad. Es lo que pasa, por ejemplo, igual en telecomunicaciones. Todas las operadoras de telecomunicaciones, Entel, Viva, Comteco, Tigo, Nuevatel, la misma CRE, ENDE tiene esa misma estructura, a pesar que no es empresa de telecomunicaciones, con sus anillos de fibra óptica. Se llaman anillos y son doblemente redundantes. Si cae un nodo, se tiene que ir toda la comunicación o se tiene que cargar por otra ruta para poder seguir trabajando y operando, ¿no? Entonces se llama alta disponibilidad o redundancia, la homeostasis en el área de telecomunicaciones o redes, ¿no? Entonces todo eso se va trabajando y se va viendo.
Por ejemplo, alguna vez vi tesis, bueno, en realidad uno de mis tesistas trabajó con su proyecto de grado trabajando en domótica. Y un poquito me vino a la cabeza esto de homeostasis y le dije, ¿qué pasa si en una de esas casas inteligentes, porque ese es el problema en Bolivia, hay un camionero, un volquetero que ha festejado su primer viernes y se choca en el poste y nos deja sin energía eléctrica todo un bar? ¿Qué pasa si se corta la energía eléctrica justo donde está la casa inteligente, donde todo funciona con energía eléctrica y conexión a internet? Él me dice, no sé. Entonces empezó a averiguar y vio que todos los sensores tenían dos estados, muy parecidos a lo que son los estados en las tablas de las bases de datos. ¿Qué significa los estados de las bases de datos? Que o se hace un commit o se hace un rollback. Entonces en este caso era muy peligroso trabajar con un rollback en los sensores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tuviera mi casa inteligente, lo primero que hiciera es que la puerta de mi garaje yo la pueda abrir con mi teléfono. Cuando yo estoy en la puerta, se abra y entre mi carro y lo cierre, ¿no? ¿Qué significa hacer un rollback ahí? Que mi puerta, no sé si por el peso, el viento o alguien se apoya, está sin seguro, si no hay energía eléctrica y se abre. Entonces eso está mal. Entonces se trabaja con el otro estado, que sería un rollback, perdón, un commit. ¿Qué significa el commit? Automáticamente yo cambiaría de estado como si fuera una bandera y aseguro absolutamente todo. Es mejor que se asegure y que físicamente pueda abrir posteriormente y pueda ingresar a mi casa a que todo se abra, ¿no? Eso les digo porque se trabajó con ese proyecto de domótica y algo de IoT, ¿no? De Internet de las Cosas. Entonces, no, estoy tratando de dar ejemplos que ustedes van a ir viendo de manera implícita cuando vean sus otras materias y cuando vean más adelante sus proyectos de grado. ¿Ok? Luego viene la equifinalidad, que nos dice que esta propiedad se concibe como conseguir por caminos diferentes determinados objetivos con independencia de las condiciones individuales que posee el sistema. Ahora sí, aquí me puedo dar un ejemplo de una materia que ustedes ya han pasado, ya han cursado y yo la doy desde el año 2007, ¿no? Que es cálculo 1, soy titular en cálculo 1. Entonces a mis estudiantes yo les enseño y les muestro y les demuestro que los ejercicios de límites, derivadas, integrales, aplicación de derivadas y aplicación de integrales se pueden resolver de más de una forma diferente. Y lo mismo pasa en el área de programación. ¿Qué significa? Que se puede programar las mismas eh, necesidades, los mismos requerimientos de diferentes formas. Incluso ustedes van a ver y con el tiempo se van a ir dando cuenta que sus programas, sus talleres y todo lo demás, cuando ustedes ya tienen un poco más de experiencia en programación, por el momento no, porque están adquiriendo experiencia, se van a dar cuenta que todo lo que han hecho y todo lo que han estado pasando, pueden ustedes mejorarlo y optimizarlo hasta en cantidad de líneas de código, ¿no? Entonces ustedes van a poder darse cuenta de eso. ¿Ok? Entonces eso es lo que quiero decirles con la equifinalidad, que hay diferentes caminos. Por ejemplo, hay otro ejemplo que se utiliza en diferentes áreas. Tenemos un punto A y tenemos un punto B, ¿no? Un mejor ejemplo. Y yo quiero llegar de A a B, entonces hago esta ruta, es mi primera ruta, hago esta otra ruta, hago esta otra ruta, hago esta, o sea, hay millones de rutas que se pueden seguir. Eso se llama equifinalidad. Muy diferente va a ser si les dicen yo necesito llegar de A y B en el menor recorrido posible. Ahí no hay equifinalidad. ¿Por qué? Porque es la ruta más corta, que es una línea recta. Y lo mismo, o la contraposición a la equifinalidad, utiliza el algoritmo de Google Maps o de Waze para guiarnos dentro de ubicaciones georreferenciadas. ¿Qué significa? Si ustedes entran al Google Maps y, bueno, ¿qué es lo que hago yo? Yo soy un poco curioso y lo que hago es ver el algoritmo que tienen. Se llama algoritmo del hombre ciego. En realidad ese es un algoritmo desarrollado por un ingeniero holandés, perdón, un matemático e ingeniero eléctrico holandés de la Utrecht,
de la Universidad de Utrecht, que lo ha adoptado Google Maps y todos los sistemas georreferenciales, que nos ayudan a encontrar la ruta más corta de un punto A a un punto B, y bueno, se sigue eso. Pero ¿qué es lo que hago yo con mi GPS cuando estoy en mi auto? Y a propósito me voy por otra ruta. Es bastante interesante esto porque aquí se ve aplicado lo que es la equifinalidad, porque me hace un nuevo eh, recálculo, ¿sí? Se llamaría un recálculo de la distancia de donde estoy yo hacia el punto que estoy tratando de llegar. Y hagan la prueba ustedes cuando están en el micro, bueno, sí, en el micro, hagan la prueba de ir cuando están yendo a la universidad o a algún lado. No, como el chofer no tiene el, la ruta más corta o más óptima, entonces se va a poder salir, y si tienen vehículo, háganlo, hagan la prueba, se van a dar cuenta que tenemos millones de formas de llegar, porque estamos trabajando con calles de un punto A a un punto B, pero cada vez que recalcula y hace el recálculo de la ruta más corta, nos ayuda y nos da nuevos caminos que ni siquiera conocíamos. ¿Por qué digo ni siquiera conocíamos? Porque haciendo esas travesuras he llegado a calles que no conocía nunca yo, y bueno, calculo un poco mis tiempos y me doy cuenta que sí, el algoritmo del hombre ciego me ayuda a llegar a mi destino en el menor tiempo posible, ¿no? Incluso hace muchos años estuve en China y han dado un pasito más adelante del algoritmo del hombre ciego. Vienen casados con un sistema de tráfico, de gestión y administración del tráfico vehicular, que aparte de que te dan eso, te dan rutas por donde no hay tráfico, o tienen un módulo de inteligencia artificial de acuerdo al comportamiento de los vehículos, porque allá están todos con GPS, todos los vehículos, te dan y te dicen, te predicen por qué calles vas a tardar menos tiempo. Entonces, eso es una evolución de la equifinalidad, pero sobre la misma base o sobre la misma madre. El ejemplo que les puedo dar también es un laberinto. Cuando ustedes eran niños o cuando ustedes agarraban un periódico, tenían laberintos y les decía que tienen que llegar de un punto de la entrada a la salida, y ahí hay muchos caminos que pueden tomar, ¿no? Entonces, este es un ejemplito que se los he hecho yo, que puede ser un laberinto en 3 dimensiones para que puedan entrar y salir de acuerdo a ciertos lugares, y se puede tener o se va a tener diferentes tipos de rutas para poder llegar. Algunas más largas, algunas más cortas, no sabemos, pero sigue siendo equifinalidad, ¿no? Si bien queremos optimizar algo, bueno, se puede, pero sigue teniendo la misma esencia de equifinalidad. ¿Qué nos dice que es la equifinalidad? Que se va a trabajar en un sistema abierto y puede llegar al mismo punto final partiendo de diferentes condiciones iniciales, lo que les decía. Bien, pasemos al siguiente, la entropía. ¿Qué nos dice? Perdón, ¿qué nos dicen en la entropía? Nos dicen qué significa el desorden. Tiende a desaparecer el sistema surgiendo nuevos sistemas. ¿Qué significa el desorden? Que se nos va a empezar en el área de desarrollo, es que se empieza a llenar de código basura. Eso ya han debido aprender desde el primer semestre. Es lo primero que se aprende, de hacer un reflush y todo lo demás para ir limpiando el código basura que se va generando y se va teniendo u obteniendo, ¿no? Pues en este ejemplito vamos a colocar lo que nos pasa todas las veces cuando yo era, bueno, no soy tampoco tan viejo, ¿no? Tengo 41 años, pero cuando era joven partía de esta situación y llegaba muchas veces a final de semestre a esto, ¿no? Entonces es que se está teniendo un alto nivel de entropía. Lo mismo pasa en el desarrollo con el código basura, con el procesamiento de información que se queda ahí. Hay datos zombies que le llaman en algunos casos, entonces siempre hay que ir trabajando. ¿Por qué? Porque nuestras bases de datos van a ir creciendo. Es por eso que pasaron de los diseños de bases de datos comunes a bases de datos distribuidas. Luego, por la gran cantidad de datos, de información que se necesita trabajar, empezó lo que es Data Warehouse, lo que es minería de datos, y se dio el paso siguiente, que es el Big Data, ¿no? No sabemos cuál va a ser el siguiente paso, pero seguimos trabajando, y esto va a trabajar, administrar lo que es la entropía. ¿Por qué? Porque hay MongoDB, hay otros manejadores de bases de datos de ciertas características y particularidades que nos enseñan a ordenar todo eso, procesar y sacar
un fruto, llamémosle, positivo de todo esto, que es la toma de decisiones, ¿no? Pero siempre trabajando sobre lo que es la entropía. ¿Qué nos dice? En pocas palabras, la entropía es el desgaste del sistema originado por el transcurso del funcionamiento en el tiempo y del sistema. Lo que les decía, ¿no? Esto implica anular las diferencias de potencial y las diferencias en su capacidad de trabajo. Esto es con lo que nosotros vamos a dar solución o vamos a administrar nuestro desorden o nuestra entropía. Esa es la mejor forma que podemos ir trabajando, ¿no? Bien, luego la otra es la inmergencia, ¿no? El prefijo in, ¿no? Inmergencia. Significa inserción, introducción, implantación, inoculación, intercalación, zambullida, incrustación, entre otros conceptos. En pocas palabras, se los he colocado los sinónimos que más o menos son utilizables para lo que es la inmergencia. Ejemplo, nuestro cuerpo humano. Tenemos un cuerpo humano donde tenemos, muchos sistemas embebidos ahí. ¿Qué significa? El cuerpo humano tiene el sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema endocrino, nuestros huesos, los músculos, arterias, absolutamente todo que está trabajando en sí. Lo mismo pasa en sus teléfonos. Por ejemplo, un ejemplo para nosotros es nuestros teléfonos. ¿Por qué? Porque tienen chips que trabajan y nos sirven para acceder a varias cosas. Nos tienen placas madre ahora, ¿no? Antes no, eran unos chips como unos relays antes, parecido a los relays, pero ahora tienen incluso placas madre. Tienen chips incluidos que es para que tengamos acceso a nuestro operador. ¿No es verdad? Lo mismo pasa en los microondas, en las heladeras que ya se pueden ser administradas desde los teléfonos, que tiene inmerso varias cosas. Dentro del código fuente que ustedes han aprendido a trabajar y utilizar, algo que es en la emergencia es la recursividad, porque sabemos que dentro de la, bueno, no dentro, porque sabemos que la recursividad, junto con la sobrecarga de funciones, podemos ir auto invocándonos para seguir trabajando de acuerdo a ciertos bucles y ciertas necesidades. Entonces se puede tener eso. Eso se llama emergencia. ¿Ok? Luego viene el control, que es el control de un sistema que es natural. Por ejemplo, y esto sí es para cualquier tipo de área, que es una lista de cotejo o un checklist, ¿no? Nosotros vemos y empezamos a trabajar. Ya sea metodología ágil, ya sea metodología tradicional, ya sea cualquier tipo de proyecto, siempre se recomienda trabajar con checklist. ¿Por qué? Porque son las actividades, son lo que trabajamos, es lo que necesitamos para nosotros tener un control de lo que estamos haciendo paso a paso. ¿Qué significa tener un control? Significa saber qué se está haciendo y lo más importante, cómo y quién está haciendo. ¿Ok? Esa es la forma que ustedes tienen que ir viendo o lo que ustedes tienen que ir pensando en el término de control. Luego tenemos la ley de variedad requerida. Esto sí es bastante bonito. ¿Qué nos dice? Cuanto mayor sea la variedad, o sea, cuando más sea la variedad de acciones de un sistema en el cual estemos nosotros, también es mayor la variedad de perturbaciones, o sea, de cambios posibles que deben ser controlados. Solo la variedad absorbe variedad. Manejo de variables. En pocas palabras, el ejemplo que les puedo dar es el termostato. Y ustedes van a trabajar, bueno, no con eso y pueden administrar. ¿Qué es un termostato? Un termostato es un sensor que controla ciertas cosas. Por ejemplo, sus refrigeradores tienen termostatos. En época de invierno, si ustedes tienen estufas, tienen su termostato. Los aires acondicionados igual. ¿Qué significa? Que nosotros programamos para que se mantenga nuestro ambiente en cierta temperatura. Por eso es que ustedes han debido ver que todo no funciona todo el tiempo. Los refrigeradores igual, no funcionan todo el tiempo, funcionan solo ciertos momentos. Entonces es un sensor, ¿no? En este caso también se puede trabajar de esa manera los firewalls, por ejemplo, en el área de
seguridad física que podemos tener junto con software, los firewalls. ¿Qué hacen los firewalls? Detectan el tipo de tráfico. Y cuando hay cierto tipo de ráfagas de tramas IP que están ingresando, que están saliendo, tienen una actitud sospechosa, entonces bloquean. ¿Por qué bloquean? Para hacer un análisis y ver si es un tráfico maligno, que puede ir a una lista negra, o un tráfico común y corriente, de acuerdo a ciertas circunstancias, en una lista blanca. Por ejemplo, cuando se tiene empresas grandes como Ende, por ejemplo, hay fechas en las cuales se trabaja con cierres, que se tiene que mandar informes a impuestos, a las gerencias, se tiene que ver en tiempo real varias cosas y todo lo demás. Entonces ahí se trabaja hasta altas horas de la noche y el flujo de datos es alto. Pero esos son comportamientos bastante puntuales y bastante separados en el tiempo. ¿Qué significa? Que, a ver, si ustedes tienen un firewall y detectan un tráfico alto a las 2 de la mañana, si no está configurado para que sea una actualización, entonces tiene que ser bloqueado. ¿Por qué? Porque está habiendo algún tipo de ataque, ya sea interno, externo, una bomba lógica, qué sé yo, cualquier tipo de cosas. Entonces tienen que ir ustedes regulando eso. El tráfico, por ejemplo, en redes también se trabaja con VLANs. Muchos agarran y tienen acceso a Wi-Fi e Internet en una empresa y lo primero que hacen es su Facebook, su Instagram, YouTube. Hay mucha gente que, no sé, bárbaros que trabaja, escucha música. Está bien que escuchen música, pero desde YouTube no puedes, están consumiendo un ancho de banda de Internet que se puede utilizar en otra cosa. Entonces lo primero que se hace es bloquear eso. ¿No es verdad? Se bloquea acceso a cuentas de correo electrónicos que no sean institucionales, o sea, hay una serie de configuraciones. ¿Para qué se hace eso? Para balancear la red y que no esté saturado y se tenga un mejor aprovechamiento de los servicios como el Internet, VPNs y todo lo demás. ¿Ok? Son varios ejemplos que ustedes pueden ir viendo, que es la ley de variedad requerida, que ustedes pueden ir controlando de acuerdo al área donde están, al tipo de trabajo que tienen y todo lo demás. ¿Ok? Pero todo eso depende de las cosas que quieren hacer, todo depende de lo que desean hacer, todo depende de lo que ustedes pueden necesitar, de lo que ustedes están persiguiendo, de lo que ustedes están buscando. O sea, hay tanta variedad, tantas cosas que se pueden hacer, que todo depende de cada uno de nosotros. ¿Ok? Bien, luego viene el orkware. Es un término un poco híbrido que salió a partir de ciertos años hacia atrás, que es una mezcla entre lo que es el hardware y el software, ¿no? Y el middleware, que dice que se metaboliza. ¿Qué significa metabolizar? Se absorbe. Como el software incorporado en el middleware del personal y efectivamente utilizado por la organización. Este término se acuñó cuando empezaron a salir los, eh, los electrodomésticos inteligentes. Fue lo primero que salió. Ahora hay lavadoras, han debido de propagandas, hay refrigeradores que podemos acceder para ver. Estamos todavía en pañales en eso, y a raíz de esto fue el hardware fue el padre de lo que es el IoT, el Internet de las Cosas. ¿No? ¿Por qué? Porque ya podemos ir administrando. Salió también para terminar de consolidar lo que es el IPv6, porque el Internet de las Cosas viene muy casado, o viene casado directamente, o es directamente proporcional a la cantidad de IPs que se puede asignar, que se tiene que hacer ya la migración ya de manera un poco más obligatoria a lo que es el IPv6, ¿no? O sea, no, para que no estemos en pañales y no sigamos teniendo problemas con el IPv4. Y bueno, hay un montón de cosas que se puede ir haciendo ahí, y para que podamos ir viendo y para que podamos ir trabajando las cosas que se puedan ir desarrollando de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, ahí, esto les quería mostrar que es un término acuñado hace varios años, bueno, no muchos años hacia atrás, y bueno, es el padre de lo que es el IoT. Ok, bien, entonces aquí se los he hecho un cuadrito donde hay una síntesis de las características de los sistemas con sus pequeños conceptos, ¿no? Que pueden ir teniendo ahí, que lo van a tener a mano. Ahora, ¿qué necesito para mañana? Perdón, no es para mañana, es para el día lunes que tenemos clases. Es que vayan a revisar el concepto de taxonomía.
¿Qué es taxonomía? ¿Para qué sirve la taxonomía? ¿Y qué aplicaciones se puede tener con taxonomía en nuestra área? En realidad, en lo que es en nuestra área tenemos taxonomía de Beard, taxonomía de Checkland, taxonomía de Jordan y la de Boulding. Son las 4 taxonomías que vamos a ir viendo, vamos a ir trabajando porque son las 4 taxonomías que nacieron a raíz de la propuesta de Bertalanffy. ¿Qué significa que nació a raíz de la propuesta de Bertalanffy? Que se basan en la propuesta de la teoría general de sistemas y del enfoque sistémico. ¿Ok? Esas son las taxonomías que nosotros vamos a ir revisando. Entonces les dejo de tareita eso para que vayan revisando, leyendo, para que a partir del día lunes empecemos a ver una taxonomía por clase o vayamos desarrollando una taxonomía por clase. ¿Ok? No les voy a poner esto porque si no sería su tarea. Y bueno, después de terminar lo que vamos a ver, voy a ir explicando y vamos a ir desarrollando lo que tenemos que ir haciendo para que lean. Si les coloco en este momento, no van a poder, bueno, voy a evitar que hagan su tarea. Pero bueno, no sé si tuvieran alguna pregunta, duda o consulta. Si ustedes han visto, es un poquito un reforzamiento o es un poquito de lo que quiero que vayan viendo y teniendo claro las características de los sistemas. Vamos a trabajar paso a paso, ¿no? A ver. Taxonomía. Para la taxonomía. ¿Qué tienen que hacer? Voy a colocar aquí. Está la definición. ¿Qué es? Perdón. ¿Qué es la taxonomía? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se aplica la taxonomía? ¿Ok? Y todo en nuestra área de ciencias de la computación. ¿Ok? No, Catri, no va a ser para entregar. Necesito que sepan eso para que yo pueda un poquito explicar esas pequeñas cosas antes de entrar a los 4 tipos de taxonomías que se tienen en la materia. ¿Ok? Solo para que tengan el concepto claro, Catri. Ok. ¿Alguna otra duda o consulta? Una pista que les puedo dar de taxonomías: nació para otro tipo de área, no para la nuestra, pero se ha ido aplicando a la nuestra e incluso se sigue aplicando. Bien, no hay preguntas, dudas, entonces los dejo eso, muchachos, para mañana. Sigo para mañana, para el día lunes, y el día lunes empezamos con una de nuestras primeras taxonomías para ir trabajando. ¿Ok? Algo más que me está pendiente. Una vez que terminemos las taxonomías, creo que es lo último, voy a estar revisando, que nos va a llevar 4 clases, o sea, 2 semanas. Vamos a fijar fecha de nuestro examen, ¿ok? Pero por el momento no. Vamos a tener tiempo para tomar el examen y vamos a ver la modalidad que se va a hacer por votación. Quienes vamos a respetar la mayoría si desean tomar el examen presencial o virtual a través de Classroom y Google Forms, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar más adelante. Por el momento empezaremos a caminar con nuestro contenido de la materia. Bien, muchachos, entonces nos vemos el día lunes. Estudien, repasen eso y empezamos con taxonomías el día lunes. Hasta el día lunes, muchachos. De nada, Jorge, nos vemos.